¿Qué pasa con nuestra motivación cuando aprendemos un idioma? Porque primero que nada, si tú estás viendo este video en este momento, muy probablemente es porque estás aprendiendo español y conoces de primera mano lo que significa sentir que estás perdiendo la motivación y no quieres que eso pase. Creo que es muy obvio que sí. El propósito de este video es precisamente hablar un poco sobre este tema y que si tú en este momento sientes que poco a poco estás perdiendo la motivación y no sabes muy bien por qué o qué es lo que necesitas hacer para recuperarla, espero que este video te ayude a entender un poquito más este proceso y que al terminarlo te sientas más motivado o motivada para seguir aprendiendo español, porque te prometo que vale la pena. Mi nombre es Estefanía y soy maestra de español y creadora de Español a la Mexicana. Como pueden ver, hoy vamos a hablar de motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Por qué necesitamos la motivación? ¿Por qué perdemos la motivación? ¿Cómo recuperamos la motivación? Y todas esas preguntas existenciales que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este tema. Creo que no necesito decir que la motivación es algo realmente crucial y súper importante al momento de aprender lo que sea, no solamente un idioma. Cuando estamos motivados nos sentimos invencibles, creemos que todo es posible, que todas nuestras metas son posibles. Todo se siente más fácil, más rápido, es como un superpoder. Realmente tener motivación es como tomar una píldora mágica que mágicamente nos hace sentir con más energía, con más ganas de lograr nuestras metas. Y ojalá existiera una píldora mágica que pudiéramos tomar cada mañana para tener nuestra dosis de motivación del día. Y aunque no existe una píldora mágica, Nada. No hay. No existe. la realidad es que sí hay muchas otras cosas que podemos hacer y entender para poder usar la motivación a nuestro favor. Y yo sé lo que estás pensando. Ay, maestra, pero la verdad es que eso ya me lo han dicho todos, yo ya estoy harta, esto ya parece un libro de autoayuda y yo lo único que quiero es hablar español. Y está bien, lo entiendo. Sé que el tema de la motivación es algo que seguramente has escuchado hasta el cansancio, pero te prometo que la razón por la que es un tema tan recurrente y tan popular entre todas las personas que nos dedicamos a enseñar un idioma es porque sabemos que una vez que alguien pierde la motivación por completo, se acabó. Es muy probable que esa persona vaya a dejar de aprender y muy probablemente nunca lo intentará de nuevo, a menos que por algún milagro divino recupere su motivación. Lo primero que quiero dejar muy claro es que sentirte desmotivado o desmotivada no está mal. No es algo malo, no es el fin del mundo y no va a arruinar tus metas ni mucho menos. Creo que lo más importante que debemos recordar al aprender un idioma es que es un proceso y ningún proceso se mantiene exactamente igual todo el tiempo. Hay cambios, hay ajustes, hay pausas, hay todo lo que cada persona necesite en el momento en el que lo necesite. Y eso es muy importante recordarlo. Yo no conozco a ninguna persona que se haya sentido completamente motivado o motivada todo el tiempo. Yo definitivamente no. Así que si tú en este momento o en el pasado te has sentido así, no te preocupes, es perfectamente normal. Es parte del proceso y quizá es únicamente tu mente diciéndote que necesitas un descanso o que necesitas un método nuevo. Nuestro cuerpo y nuestras emociones son muy sabias. Ellos siempre saben qué es lo que realmente necesitamos. Y si tu mente se está sintiendo cansada o desmotivada, muy probablemente lo único que está pasando es que tu mente está tratando de decirte que ese no es el camino para llegar a tu meta y que necesitas algo diferente. Hay una TED Talk que me encanta y que siempre le recomiendo a mis alumnos
donde una mujer llamada Lidia Machová, que es políglota, comparte un poco sobre su experiencia y la experiencia de otros políglotas para aprender tantos idiomas. Y yo sé que probablemente a ustedes no les interesa hablar 20 idiomas y lo único que quieren es ser fluidos en español. Pero no importa porque el video es muy útil para cualquier persona que quiera aprender 1 o 20 idiomas. Les dejaré el enlace en la caja de descripción para que puedan verlo. Es muy cortito, son solo 10 minutos, pero básicamente lo que ella dice, que a mí me encanta, es que a pesar de que cada políglota que ella conoce tiene diferentes métodos y diferentes maneras de aprender un idioma nuevo, algunos bastante interesantes y originales, al final del día había una cosa que todos compartían, una cosa que todos tenían en común. Y es que todos, a su manera, habían encontrado un método que les hacía disfrutar el proceso. Algunos tomando notas creativas en una libreta, o hablando con extraños desde el primer día, o usando Skype para chatear con nativos, o cocinando recetas de otro idioma, o muchísimas otras ideas súper originales. Pero lo importante de todas estas ideas es que eran procesos que ellos realmente disfrutaban. Eso era lo importante, porque toda su motivación estaba basada en el hecho de que disfrutaban aprender. Habían encontrado una forma de aprender que los hacía felices y que podían hacer todos los días sin pensar que era una tarea obligatoria o que era simplemente algo que tenían que hacer, sino que realmente lo disfrutaban y esperaban con mucha emoción el momento de aprender o practicar el idioma que estaban aprendiendo. Así que, de alguna forma, tomaron un proceso que para muchas personas es aburrido y tedioso y lo hackearon para convertirlo en algo disfrutable. Por eso, cuando alguien me pregunta cuál es la mejor manera o método para aprender un idioma, lo que yo realmente recomiendo es probar muchos métodos diferentes hasta encontrar el que funciona para ti. En mi opinión, la motivación y el sentimiento de disfrutar van de la mano. Muchas veces cuando hablamos de motivación, algo que siempre se menciona es la importancia de tener metas y objetivos. Y lo es, claro que es importante tener metas cuando aprendemos un idioma, pero creo que puedes tener las mejores metas del mundo y aún así no poder aprender español simplemente porque no te gusta o te aburre tu forma de aprender. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Y por eso creo que además de las metas es súper mega importante encontrar esa forma particular en la que tú aprendes mejor y en la que disfrutas sinceramente aprender, porque ahí está la base de la motivación. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Les voy a dar una idea de algo que pueden hacer. Muchas veces el mayor problema cuando aprendemos un idioma es la parte de hablar y practicar con otras personas. Quizá no conoces a nadie o quizá no tienes el dinero suficiente para contratar un tutor en este momento o quizá simplemente te da mucha pena hablar con otras personas. Si te sientes identificado o identificada con cualquiera de estas situaciones, puedes intentar lo siguiente. Número 1. En tu idioma materno, escribe en una hoja de papel o en tu computadora o en tus notas de celular un pequeño diálogo de una conversación que te gustaría tener en español. Número 2. Traduce esta conversación en el traductor de Google. Número 3. Haz un juego de roles contigo mismo. En el traductor de Google puedes escuchar el audio de lo que traduces para que tengas una idea de la pronunciación. Pero el objetivo de esta idea es simplemente poder ver cómo sería tener esa conversación con otra persona, aparte de que te ayuda a practicar tu expresión oral sin la necesidad de hablar con otra persona. Puedes crear y jugar con todos los diálogos que quieras. Esta idea puede ayudarte mucho a practicar la parte oral,
pero definitivamente te recomiendo que, si tienes la oportunidad, también encuentres un tutor o tutora con quien te sientas cómodo y seguro de practicar una conversación. La tecnología es algo maravilloso, pero al final del día no hay nada como aprender con una persona real. Así que la próxima vez que te sientas desmotivado o desmotivada, puedes tomarlo como una oportunidad para cambiar un poco las cosas y probar nuevas ideas para aprender. A veces las ideas más locas y originales son las que mejor funcionan para nosotros. En la TED Talk que les recomendé pueden escuchar algunas ideas bastante originales que pueden intentar. Y si tienen algún método que les ayude, me encantaría que lo compartieran con todos nosotros en los comentarios. Quizás el método que usa otra persona puede funcionar para ti o puede servir de inspiración para crear el tuyo. Así que escribe en los comentarios qué te gusta hacer para aprender un idioma nuevo y sentirte motivado, y nos veremos en el próximo video.